Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya ven la que se montó ayer a nivel nacional con el cierre de las urgencias nocturnas en 21 centros de salud de la región, 6 de ellos de Guadalajara. Hemos sido portada en diarios de tirada nacional, han venido las potentes televisiones generalistas y el asunto se ha convertido en un icono de la política de recortes de los gobiernos del Partido Popular, como lo es también el euro por receta en Madrid o la privatización de hospitales y centros de salud. En puridad parece un poco desmedida la respuesta informativa a una medida que sí que es muy dolorosa para las localidades afectadas, pero que no lo es tanto en número de habitantes. Y digo esto porque uno tiene la sensación de que esta repercusión mediática tiene mucho que ver con la condición de la presidenta regional, con la importancia de Cospedal como política a nivel nacional. Así que ya ve María Dolores las cargas que lleva el cargo. Porque si hacen lo mismo en La Rioja es un poner, apuesto a que no se entera, como dice mi compañera Patricia, ni Peter. Esto es 19 horas, hoy es martes 15 de enero, comenzamos. Comenzamos hablando de esos cierres en las urgencias de 6 centros de salud de Guadalajara que hoy han tenido una repercusión directa en la convocatoria habitual de los martes de los médicos y el personal sanitario en el hall del Hospital de Guadalajara. Las periódicas concentraciones de trabajadores que se celebran en el Hospital Universitario de Guadalajara desde el pasado mes de mayo se vieron multiplicadas este martes por el cierre este lunes de varios puntos de atención continuada. Así, cerca de un centenar de personas exigieron la dimisión de la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Uno de los portavoces de la Junta de Personal destacó la ilegalidad que se comete con esta medida. Y esto conlleva, primero, lo que consideramos desde la Junta Personal como una ilegalidad, porque está en vigor el Real Decreto 137/84 de Estructuras Básicas de Salud. Ese decreto claramente establece la organización de la atención primaria y habla de la atención continuada, y la atención continuada, salvo en la zona urbana que se da por el Servicio de Urgencia de Atención Primaria, en toda la zona rural, que es la que se cierra, habla de atención continuada en el propio centro de salud y habla de unas isócronas de 30 minutos para tener atención sanitaria. Y atención sanitaria no es que vaya una ambulancia con un técnico o con un conductor de ambulancias a darle la atención. Tiene que haber atención médica y atención de enfermería. Y eso, con esta orden, se suprime. Asimismo, Javier Delgado incidió en el peligro humano que se corre al superar el límite de los 30 minutos de demora en la asistencia. Las urgencias van a suponer demoras de más de 30 minutos. En el caso de Guadalajara concreto, hay pueblos, toda la zona de la Sierra Norte, Majalrayo, Valverde de los Arroyos y toda esa zona que se van a tener que atender desde Cogolludo. En el caso del Pobo, Adobes y Piqueras, que se van a atender desde Molina y están a 50 kilómetros, va a suponer una demora en la asistencia que en lugar de ser lo que marca la ley de 30 minutos, va a ser en algunos casos superior a la hora. Eso son vidas humanas. El representante de la Junta de Personal subrayó también el escaso ahorro que provoca esta medida en comparación con el incremento establecido desde el 2011 en la alta dirección. Hemos oído declaraciones por parte de unos representantes de unos partidos y representantes de otros, que el cierre de estos centros supone un ahorro. En unos casos están hablando de 1 millón de euros, en otros casos están hablando de 5 millones de euros. El presupuesto de alta dirección ha pasado de 36 a 66. Entonces, esos 30 millones se podrían utilizar en no empeorar esta situación y mantener los centros abiertos. Delgado también anunció la presentación por parte del sindicato CESIF de un recurso en contra de esta medida y abrió la puerta a futuras movilizaciones conjuntas de los trabajadores del centro de salud y los alcaldes y ediles de diversas poblaciones afectadas. Curiosamente, y a diferencia de anteriores concentraciones en las que no se contó con el respaldo de diversos políticos, este martes la dirección del hospital no puso ningún problema a la presencia de los medios de comunicación en el hall del centro sanitario. Pues no sé si recuerdan estas imágenes, son de ayer estuvimos comentándolas, son alcaldes y concejales del Partido Socialista de los pueblos afectados y también algunos compañeros de aquí de la capital por los cierres de las urgencias que se congregaron en la puerta de la Junta, trataron de ser recibidos, la policía se lo impidió, no les dejaron pasar salvo a 2 de ellos. ¿Y cómo acabó esto? Pues acabó en que decidieron irse al hospital universitario, al hall que veíamos hace un momento, y encerrarse. El caso es que Pablo Bellido o Víctor Cabeza, el que vemos ahí, o Magdalena Valerio, otros muchos alcaldes de los pueblos afectados y dirigentes socialistas han pasado esta noche entera en vela, ahí encerrados en el hall del hospital. Esta mañana hablábamos con Pablo Bellido a preguntarle cómo había pasado la noche, por qué habían hecho esta acción de encerrarse en el hall,
y también nos anunciaba que el Partido Socialista ha decidido presentar recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha porque consideran que la medida del cierre de estas urgencias es ilegal. Es un encierro que se produce por la intolerancia de la Junta de Comunidades a la protesta. Ayer, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, ciudadanos y ciudadanas de la región, de la provincia de Guadalajara, queríamos poner un escrito en la delegación de la Junta para pedir explicaciones al consejero Echaniz y a la presidenta de Cospedal sobre el cierre de las urgencias, dado que el delegado de la Junta, el representante de Cospedal en la provincia, decía que era para mejorar. Y como nos parecía insultante, pues queríamos pedir explicaciones. No nos dejaron pasar, demostrando un enorme desprecio por la democracia. Y entonces pues decidimos venirnos aquí al hall del hospital y, respetando la vida del hospital, porque es muy importante, hicimos una acción de protesta, un encierro de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, que lo levantamos ahora coincidiendo con un acto de los trabajadores del hospital. Lo que queremos es defender toda la sanidad pública, que está en peligro por este gobierno que ha llegado a la región con un único objetivo, y es demoler el estado de bienestar. Y vamos a presentar acciones legales porque consideramos que la decisión es irregular, creemos que tiene defectos de forma y de fondo, nos parece arbitraria, atenta contra la Constitución, contra el principio de igualdad y además contra la Ley General de Salud y también contra la Ley 8/2000 de Castilla-La Mancha, y vamos a intentar ir por vía ordinaria y también por vía judicial contra esta decisión que consideramos arbitraria y profundamente equivocada e inmoral de Castilla-La Mancha, del gobierno de Cospedal. Estamos hablando con todas las fuerzas sociales, con los sindicatos, con otras fuerzas políticas, con asociaciones también de enfermos, con colectivos representativos de la ciudadanía de la provincia de Guadalajara, para intentar movilizar a todo el mundo para protestar conjuntamente y para defender conjuntamente la sanidad que hemos tenido. Pues así están las cosas en esta guerra de las urgencias que se ha montado y se ha recrudecido justo cuando se ha producido el cierre efectivo a partir de ayer lunes. Hoy es martes, nuestro habitual de los martes en el análisis de la información es el periodista Borja Montero. Bienvenido a 19 horas. Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas, Borja? Sí, bueno, la verdad es que es un hecho que se lleva viendo pues desde la llegada del PP al gobierno regional hace ya pues más de año y medio. Y bueno, pues esos recortes en el caso de la sanidad han ido poco a poco, muchos de ellos anunciados, otros un poco más inesperados, y bueno, esto pues era un poco la cuenta atrás de todos estos centros que ya se sabía que se iban a cerrar y que bueno, ya se les ha puesto nombre y se les ha puesto fecha, y bueno, son una serie de ciudadanos que es verdad que las urgencias nadie las quiere utilizar, y que es verdad que probablemente en pueblos de esa población pues haya incluso días enteros y afortunadamente a veces hasta incluso semanas en las que esos profesionales no tienen que atender ninguna urgencia, pero el día que se necesiten probablemente pues nos echemos las manos a la cabeza si de verdad la situación es tan alarmante como se critica, y bueno, pues Guadalajara tiene una dispersión geográfica lo suficientemente importante como para pensarse muy mucho cuáles son los centros que hay que quitar y cuáles son los centros que hay que mantener. De esa dispersión geográfica quería hablarles. Vamos a ver unos mapas que ha facilitado el Partido Socialista y que básicamente vienen a justificar el porqué de ese recurso, por qué dicen ellos que es ilegal la medida tomada. En concreto se refieren a algunos de los centros de salud afectados, por ejemplo el cierre del centro de salud de Budia por las noches implica que un municipio como Irueste ya no tendrá que ir de urgencias a Budia sino a Sacedón, y en lugar de los 30 minutos máximos que marca la ley, según el Partido Socialista, que ha tirado de Google Maps, la verdad es que no hay más que meter en Google Maps el punto de salida y el punto de llegada, marca la carretera 39 minutos. O el caso de o el caso de Piqueras, que ya no va a poder ir a Pobo de Dueñas, tendrá que ir a Molina, y según estos mapas que defiende el Partido Socialista como prueba objetiva de que no se cumple la ley, son 42 minutos. Otro ejemplo que nos han puesto, el siguiente, es el de Majalrayo, que al cerrarse el centro de salud de Yen de la Encina por la noche le corresponde ir a Cogolludo, y son, además puesto por una carretera infernal, 52 minutos. O el de Navas de Jadraque, en la Sierra Norte,
que ya no tiene Yende la Encina tampoco como referencia, tienen que ir a Tienza. Además, estos están especialmente indignados porque tienen que ir hacia atrás, en dirección contraria al hospital, en dirección contraria al camino natural, al centro de salud de referencia, y encima se tardan 44 minutos. Esto es lo que justifica el Partido Socialista, los mapas están hechos por ellos como situación de incumplimiento de la legalidad. ¿El Google Maps, tú te fías de los cálculos? El Google Maps, por lo general, siempre suele dar una velocidad bastante respetuosa con los límites de velocidad, entonces pues siempre hay un decalaje de unos cuantos minutos. Pero sí que es cierto que ni las carreteras ni los pueblos de Guadalajara están para hacer ese tipo de trayectos, al margen de que, bueno, en muchos pueblos vive gente mayor, en muchos pueblos no hay muchos coches. Si lo miras desde el punto de vista de la capital, en la que casi todas las familias seguramente tienen hasta 2 y 3 coches por vivienda, pues evidentemente es mucho más fácil atender una urgencia o llamar a alguien para que te lleve al centro de salud que te toca. Pero en este caso, en los pueblos, pues en muchos pueblos no todo el mundo tiene coche, o es gente muy mayor que tiene problemas para conducir, que puede tener problemas para conducir por las noches, al margen pues eso de la carretera que comentábamos para salir de Majalrayo hacia Cogolludo, que no es precisamente una autovía de 2 carriles, sino más bien todo lo contrario. Esas cosas yo creo que hay que pensarlas muy mucho antes de cerrar los centros. Sí es verdad que es necesario cerrar los centros y no recortar de otras cuestiones que, si bien son importantes, nos pueden llegar a ser vitales, como es en este caso. Oye, ¿y estás de acuerdo conmigo en que la noticia ha adquirido tintes de portada de Diario Nacional por el hecho de ser Cospedal quien la ejecuta? Hay dos... Yo tengo esa tesis. Hay dos razones que hacen que esto salte de esta manera a la palestra nacional. Por un lado es la figura de Cospedal a nivel nacional como referente del Partido Popular, y otra es que es la primera comunidad autónoma, al menos que yo tenga noticia, que se hacen estos cierres de una manera tan masiva. Es decir, no es que se cierre en un momento dado un centro de salud, el servicio de urgencias de un centro de salud, porque de verdad no hay población o porque se desplace a otro municipio. No, estamos hablando de que son muchos en Castilla-La Mancha, y que en provincias pues como Cuenca o Guadalajara pues es especialmente gravoso por lo que comentábamos de la dispersión geográfica. Por cierto, quería que comentáramos estas imágenes. Es un matiz de forma, pero aquí en la redacción hemos estado hablando de este asunto esta mañana. Si se dan cuenta, la manifestación de hoy, el martes al hall de esta mañana, los médicos y la Junta de Personal del hospital se concentra todos los martes. Les han permitido hacerlo dentro del hall. Bueno, les permiten siempre hacerlo dentro del hall, pero no nos dejan pasar a los medios de comunicación. La dirección del hospital llevaba meses que no nos dejaba pasar. Ayer se encerraron los políticos del PSOE, hoy se ha celebrado ahí dentro la manifestación y sí nos han dejado pasar, no nos han puesto impedimento después de muchos meses. Por ejemplo, si podemos ver unas colas de otro martes al hall de septiembre, otras imágenes grabadas en septiembre, vemos cómo se tenían que salir fuera para poder ser grabados por los medios de comunicación. Decía algunos de los compañeros que han estado allí, lo comentábamos aquí en la redacción, que posiblemente la presencia de los políticos, de dirigentes del PSOE esta noche en el hall del hospital haya hecho que se retraiga la dirección del hospital de impedir la grabación dentro del centro. Supongo que esta acumulación de protestas o estas protestas encadenadas que ha habido pues han hecho que el hospital también sea un poco sensible, y también las bajas temperaturas sea un poco sensible al derecho a protestar de los médicos por un lado, de los concejales y alcaldes socialistas por el otro, y también de los medios de comunicación de hacer nuestro trabajo. Por cierto, que al Partido Popular esto le está empezando a pasar factura en algunos lugares. Recordemos que aquí el caso más flagrante fue el de Chiloeches, donde este fue la gota que colmó el vaso en la convivencia del equipo de gobierno del Partido Popular. Está roto, solo se ha quedado el alcalde y un concejal al frente del ayuntamiento del PP, el resto de concejales del PP se han extinguido, y en Honrubia, en Cuenca, en un pueblo, han dimitido todos los concejales del Partido Popular. Problemas para el PP. Es que es difícil ser alcalde de un pueblo que le cierran un centro de salud y defenderlo, claro. Sí, estos recortes no gustan a nadie, hasta incluso pues los principales responsables de ello pues siempre están con ese argumento en la boca de que son decisiones muy difíciles y muy duras y que hay que tomarlas por esas razones de cumplir con el déficit y cumplir con los bancos, que ya estamos hartos de escuchar. Pero supongo que al final, cuando a ti los que te han votado son tu familia, tus amigos, la gente de tu pueblo,
respetando unas ideas y un programa determinado, pero al final tú eres alcalde o concejal para defender el bienestar de tu pueblo, y evidentemente este tipo de decisiones, por mucho del partido que sean, les complican, claro. Les complican mucho y no van a favor del bienestar del pueblo, sino de lo contrario. Recordemos que ayer el delegado de la Junta, José Luis Condado, pues lo escuchamos aquí en 19 horas, venía a justificar estos cierres, asegurando que, bueno, con el incremento del servicio de ambulancias que se va a poner en los pueblos donde se cierra, y con un nuevo teléfono 900, pues la asistencia está más que garantizada, y con una idea que yo en el fondo creo que a lo mejor no está tan descabellada, y es que estas urgencias acaban atendiendo a pocas cosas realmente necesarias, porque lo que no es muy urgente puede esperar al día siguiente, y lo verdaderamente urgente requiere irse al hospital corriendo. El problema que yo veo va a ser que también se juega con el tiempo, por un lado con el tiempo de reacción y por otro lado con el tiempo de los ciudadanos. Si es verdad que no es nada, pues el tiempo de reacción da un poco igual que te atiendan 10 minutos antes, 10 minutos después, o que te tengas que desplazar a otro municipio. Pero si realmente es algo grave el tener que desplazarte a otro municipio para a su vez desplazarte al hospital, es complicado. Y por otro lado se juega con el tiempo de los ciudadanos, en el sentido en que si tú antes tenías una dolencia, te pones nervioso por la noche y decides ir al médico de guardia, que luego te tranquilice, te dice que no es nada, lo hacen 10 minutos. Ahora tienes que andar cogiendo el coche, molestando a otro familiar para que te lleve y demás, y al final se te planta el susto de una noche en 2 horas sin dormir hasta que te atienden. Pues que no pase nada, esperemos que la solución se solvente cuanto antes, que esta crisis se acabe y que se pueda reabrir antes o después estos centros de salud de urgencia. Vamos a cambiar de asunto, nos venimos a hablar de la Diputación Provincial, porque hoy el vicepresidente de la Diputación y vicepresidente del Consorcio Provincial de Residuos nos ha presentado una nueva herramienta que pone en marcha el consorcio. Se trata de una nueva página web. El Consorcio de Residuos de la Diputación acaba de estrenar esta nueva página web, un nuevo instrumento que pretende acercar la información sobre el funcionamiento de esta institución provincial, dar consejos útiles a la ciudadanía y agilizar trámites administrativos. Algo que tiene pues múltiples funciones. Una primera, sobre todo, ya es actualizar, dar un dinamismo y aprovechar las nuevas tecnologías, y en este caso permitir al vecino no solo informarse, sino acceder a multitud de servicios que poco a poco se irán implantando. Uno de ellos, ya les recordaba hace unas semanas, es la propia administración electrónica, que tenemos obligación, las administraciones públicas, de ir implantando de forma legal y además paulatinamente en el tiempo, y espero y deseo que también esto sea el primer paso para que a lo largo del año y de los próximos años puedan prestarse servicios a través de la administración electrónica, que en el caso de la provincia de Guadalajara ahorran viajes, ahorra tiempo y ahorra dinero. La web se aloja en el dominio www.cgruguadalajara.com y tiene 2 apartados, uno para la consulta de los ciudadanos y otro para la consulta por parte de los vocales del propio consorcio con información más técnica. Todos los ayuntamientos tienen representación en el consorcio y, por tanto, también todos pueden tener acceso a las actas, a presupuestos, pues a toda la información interna que día a día se va llevando a cabo en el propio consorcio. ¿Esto qué significa? Que también esta página web permite la transparencia en la gestión. Muchas veces no hay que ir a consultar directamente cualquier dato, sino que a través de esta página web se va a lograr una mayor transparencia, que es muy bueno en el funcionamiento del consorcio de residuos. La web aporta datos estadísticos de toneladas de residuos tratados a lo largo de la historia, aporta información útil sobre las instalaciones o da consejos sobre reciclado. Se pueden ver y facilitar las instalaciones que tenemos. No existe solamente la planta de la planta de tratamiento de Torija, sino que también se muestran las diferentes instalaciones de las plantas de transferencia y puntos limpios que hay en los distintos puntos de la provincia. Se da más información de los residuos en número, residuos que también es importante conocer. En los últimos años la crisis ha llevado a un descenso en las toneladas de residuos, pero también es bueno conocer y saber
los números, los datos de residuo sólido urbano, de reciclaje que gestiona la planta de transferencia o que producimos todos los vecinos de la provincia de Guadalajara. Hay otro tipo de información, de curiosidades, de normativas, de mitos, de información que a veces puede inducir a errores y la gente a la hora de reciclar puede aclararlos aquí, y otras también esa información que, como también recordarán en la campaña de Navidad, pues pretendíamos mejorar. ¿Qué mejor forma de concienciar, de informar y de aclarar dudas? El vicepresidente del Consorcio de Residuos ha destacado que esta web es un paso clave para una administración que este año tiene dos objetivos prioritarios: poner en marcha el más que necesario tercer vaso en Torija e implementar un proyecto para que el consorcio se encargue también de la recogida en origen de los residuos. cgruguadalajara.com, la dirección la verdad que no parece nada sencilla de recordar. Nueva web para el consorcio, Borja. Sí, bueno, pues cualquier herramienta que facilite a los vecinos y a las personas que se encargan de manejar, pues, además un tema tan sensible como es la recogida y gestión de los residuos, pues es siempre una buena noticia. Pero bueno, lo comentábamos también antes, que también es raro que una administración o que un servicio tan útil como este pues no dispusiera ya de una página web que pues puede ser muy útil. Al final los vecinos, si nada falla, tampoco se preocupan mucho por cuál es la gestión de sus residuos, pero bueno, está muy bien que se den pues esos consejos sobre el reciclaje, sobre cómo hay que separar las distintas basuras, o pues cuál es un poquito el proceso que lleva toda esta gestión de los residuos. Bueno, pues esto de la página web del Consorcio de Residuos, que está bien, que es un avance, pero que sin duda no es precisamente lo primordial en el año 2013 en el Consorcio de Residuos. Lo decía el propio Lorenzo Robisco, hay dos asuntos pendientes de máxima importancia. El primero es la construcción del tercer vaso, el segundo es ese proyecto que tienen de gestionar los residuos también en la recogida desde el origen, porque ahora solo los tratan. Por cierto, que le hemos preguntado por cómo va la historia del tercer vaso y lo de la construcción y si se va a hacer en este año 2013, y dice que él lo va a intentar, pero que no se atreve a comprometerse. Estamos trabajando con la Junta de Castilla-La Mancha, estamos trabajando pues desde la propia Diputación, espero y deseo, y no me atrevo todavía a comprometerlo, que pueda hacerse realidad y ya los primeros gestiones, los inicios a lo largo del 2013 también puedan ser una realidad con el tercer vaso. La hemos tenido siempre, la autorización ambiental existe desde el inicio y la autorización temporal existe desde el año 2010. Esa autorización temporal, por mucho que se quiera confundir, es a lo largo del tiempo y pueden subir todos los metros que se quiera. Por mucho que se quiera confundir, la autorización temporal permite subir, casi limitadamente. Otra cosa es que es ilógico que se suba muchos metros más allá de lo que existe actualmente. Pero la autorización ambiental existía, y la autorización temporal, que es radicalmente falso que tenga un techo de 11 metros, es radicalmente falso, si la pregunta va por ahí, la autorización temporal puede subir la cota que sea. Se está tramitando la posibilidad, que no sé si son 33, 37 o lo que sea, es lo que ahora está en periodo de alegaciones, y no sé los trámites que quedan para establecer una cota a lo que puede ser posible. Está en trámites, no me sé el procedimiento entero. Llegará un momento que se establezca un techo, que les digo, ese techo solo se corta con un tercer vaso. Pues eso, Borja, estamos trabajando en ello, que decía Aznar. Sí, la verdad es que la respuesta de Robisco, lamentablemente siempre la misma, que pues recordarnos cuáles son las deficiencias de la actual planta y el no saber cuándo se van a poder solucionar las mismas. Yo creo que tiene muchas ganas de anunciarlo, porque viene a decir, yo estoy convencido, pero no me atrevo de que en este 2013 deben de tener muchas ganas de anunciarlo, pero no lo tiene todo. No tiene el dinero. Supone una inversión importante, como prácticamente cualquier obra pública, y ahora pues ninguna administración está para derrochar el dinero. Bueno, esto no sería derrocharlo, sería al final pues cumplir con algo con una competencia que es suya, y que no es que sea una que quiera, pues como comentaba la Casa del Cordón, que al final sí que es un proyecto un poco voluntario
la propia Diputación o no. En este caso es algo que es necesario. No, que lo tienen que hacer. Recuerden que en Torija están de uñas, también los propios del Partido Popular, otro asunto que ha afectado al PP, están de uñas porque, bueno, se quiere pedir una autorización para poder llegar a unos hipotéticos 37 metros de altura en la segunda montaña de basura. Nos aseguran que no se va a llegar bajo ninguna circunstancia a esa altura porque antes estará el tercer vaso, pero bueno, quieren tenerlo de manera legal y en Torija pues están de uñas y lo que quieren es que se proyecte, que se presupueste y que se ejecute de una vez. A lo mejor por darle un poco de morbo y siendo un poco malos habría que poner en esta nueva página web del Consorcio de Residuos una webcam que vaya haciendo pues que el vecino pueda consultar en directo qué altura tiene ese montón de basura. Una webcam directa con una escalita. Con una escala al lado, sí. A lo con mejor así ganaba más... La altura del montón de mierda que decía más visitantes, ¿verdad? Sí. Bueno, en fin, a ver si se soluciona cuanto antes. Que tenga suerte Robisco con esa gestión porque hace mucha falta. Vamos a cambiar de asunto, nos venimos a la capital. Ya son 3 años, 3 ediciones las que la Concejalía de Seguridad y Juventud viene organizando una cosa que llama Semana de la Prevención y la Juventud. Son básicamente visitas a la policía local, a Protección Civil y charlas de aspectos esenciales que se realizan en colegios e institutos. Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Guadalajara ha organizado la celebración de una semana temática orientada a la juventud y a las políticas de prevención, en colaboración con Protección Civil. Se desarrollará del 21 al 25 de enero. Y en esta ocasión, en esta tercera edición de la Semana de la Prevención y la Juventud, va a contar con 1.400 jóvenes de la ciudad de Guadalajara que han tenido para bien el participar a través de sus colegios docentes, 12 colegios docentes de la ciudad de Guadalajara que van a participar durante la tercera semana de esta Semana de la Prevención y de la Juventud en la ciudad. Los centros donde se desarrollará esta Semana de la Prevención en la Juventud son los institutos Liceo Caracense, Buero Vallejo y Aguas Vivas y los colegios de primaria El Doncel, Maristas, Albarfáñez, Adoratrices, Rufino Blanco, San Pedro Apóstol, Sagrado Corazón, Cardenal Cisneros y Río Henares. Pretende un año más que jóvenes de primaria, de secundaria, de bachillerato y de formación profesional adquieran hábitos de vida saludables y podamos facilitarles información sobre distintos puntos de prevención en este ámbito que va a tener lugar en la semana que viene. Desde la Concejalía de Juventud y en coordinación con la Concejalía de Seguridad y la Concejalía de Educación, con ese trabajo transversal que intentamos llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Guadalajara y desde la Concejalía de Juventud, hemos querido poner a disposición de los colegios e institutos de la ciudad de Guadalajara los mecanismos necesarios para colaborar en la educación de los más jóvenes. La semana contará con 2 tipos de actividades. Por un lado, se han organizado visitas guiadas de los chicos a las instalaciones de la Policía Local y Protección Civil. Por otro lado, a lo largo de los 5 días se impartirán diferentes charlas sobre 5 temáticas diferentes. Las charlas temáticas serán impartidas por expertos de la Policía Local, del Servicio de Protección Civil, del Instituto de Sexología Almatea y por una psicóloga clínica que va a participar también en esta Semana de la Prevención. Las charlas temáticas van a ser de distinta índole, comenzando por el lunes con una charla sobre convivencia ciudadana, el martes tendrá lugar una charla sobre educación vial, el miércoles sobre protección civil, el jueves sobre sexualidad y el viernes sobre prevención en el consumo de drogas. El concejal de Juventud ha destacado que este es el primer programa que la concejalía pone en marcha en este año 2013, en el que se continuará en la línea de fomentar las actividades juveniles de formación, ocio saludable y tiempo libre. 2 charlas de la policía local, una charla de los voluntarios de protección civil, otra de sexólogas y otra sobre consumo de drogas. Yo no sé si es lo que más les apetece a los chavales en los institutos o en los colegios, pero seguro que más que dar matemáticas, sí. Sí, bueno, es un cambio y al fin y al cabo también es un aspecto, un contenido educativo importante. Guadalajara tiene desde hace ya 4 años una ordenanza de convivencia que habla de cuestiones relativas, que otras están también reguladas a nivel nacional, de consumo de alcohol, consumo de drogas en la calle, de determinados niveles de ruido también en las calles o en las casas. Y esas cosas, si no queremos que esta ordenanza
sea simplemente pues una manera de sancionar y de recaudar dinero por parte de los vecinos, por parte del ayuntamiento, también hay que hacer una labor divulgativa de qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, al margen también pues de toda esa temática de las drogas, de qué efectos y qué peligros tienen las drogas, también del mantenimiento de relaciones sexuales también sin peligro, también los riesgos que puede conllevar, o la seguridad vial, destinada supongo sobre todo a chavales más pequeños, pero bueno, que también a la gente de instituto que ya empieza a tener sus primeros ciclomotores y demás, pues también le viene bien recordar algunos conceptos básicos. La verdad es que en el asunto de educación vial el Ayuntamiento hace un trabajo pues muy intensivo, porque además de esta semana de la prevención, con chavales pues más mayores de los colegios y de los institutos, con los niños más pequeños, el otro día acudíamos al aula que tienen allí en la comisaría de policía local, pues también hacen una labor muy intensa, lo de enseñarles cómo caminar por la calle, cómo utilizar el autobús, cómo utilizar los pasos de cebra, cómo hay que leer las señales. Y bueno, la verdad que ahí tienen, creo que se llama Ana, una policía que lleva muchos años coordinando este programa y que lo hace muy bien. Sí, bueno, el vivir en sociedad y el vivir en una ciudad pues impone que haya que tener determinados conocimientos o determinadas destrezas aprendidas, y una de ellas es tan simple como caminar por la calle. Bueno, pues con esto lo dejamos por el momento. Ahora nos vamos a hacer 5 minutitos de pausa publicitaria. No se muevan del asiento porque a la vuelta tenemos una charla muy interesante. Viene Ana Yela, es una técnico de ACCEM, de la Delegación Diocesana de Migraciones. Vamos a hablar con ella de cómo está la situación de la inmigración y de la emigración, un fenómeno cada vez más interesante, más importante por culpa de la crisis en España, pues en nuestra provincia. Y es que a partir de ya se está celebrando la Semana de las Migraciones. El domingo es el Día Internacional. Bueno, pues eso, que a la vuelta les espero con Ana Yela. No se muevan. Pues muchas gracias por seguir ahí. Encaramos la segunda parte de este 19 horas de martes 15 de enero y lo hacemos comentando algo que les decía antes de la publicidad. En estos días se celebra la Semana Internacional de las Migraciones. El día 20 es el Día Mundial dedicado a este fenómeno social. La Iglesia Católica celebra un año más el Día Mundial de las Migraciones, que este año se celebrará el 20 de enero. Y en Guadalajara se han organizado una serie de actos a lo largo de la próxima semana para conmemorar el evento. Es una acción que se realiza conjuntamente entre la Delegación Diocesana de Migraciones, ACCEM, Cáritas, Guadacoge y el Grupo Envío. El Grupo Envío no es una asociación, como lo sabéis, es una organización espontánea de inmigrantes y también un pequeño grupo de españoles que ya está llevando 7 años con actividades mensuales, etc. La delegada de Migraciones de la diócesis habla de la necesidad de seguir celebrando esta Semana Internacional, que este año lleva el lema Migraciones, peregrinaciones de fe y esperanza. Lo hacemos porque queremos y tenemos que recordar que a través de estas estadísticas hay rostros, y muchos rostros. Hay lo que podríamos decir los que tienen parte de culpa de esta situación toda que estamos todos envolvidos. Hay los que lo pagan. Lo necesita explicar todos nosotros un poco, ¿no? Y tal. Hay también los rostros de nuevas iniciativas, y nuevas oportunidades, y nuevas iniciativas. Y hay nuestros rostros, digo, estaríamos de pronto vosotros, los medios, y nosotros un poco delante para arrimar hombro y para trabajar y buscar salidas. Kleinubin ha destacado que en el mundo hay 214 millones de personas que son migrantes y viven fuera de su entorno, el 3% de la población mundial. A nivel de España, ¿qué datos podríamos presentar?
La población total, como lo sabéis, ¿no?, de 2012 es de unos 47.212.000 habitantes, de los cuales 41.500.000 y algo más son españoles, y 5.700.000 algo más son extranjeros. Digo algo más porque esto va cambiando día a día, ¿no? Inmigrantes. El número que vivía en España en 2012 son como 5,7 millones de extranjeros, un 12% de la población total. Pues bien, la inmigración, como la habéis escuchado tantas veces y todos los días, sigue. Y hubo un aumento del 21,6% de salida de españoles, pasando de los 45.161 que se fueron en 2011 a los 54.912 en el año 2012. En Guadalajara, la Semana de las Migraciones presenta un programa con charlas, mesas redondas y actos culturales en diferentes centros de la ciudad, especialmente en el Colegio Santa Ana. Pues ahí escuchábamos a Norma Klein-Nubing, esa religiosa escalabriniana que es la delegada de Migraciones de la Diócesis de Sigüenza, Guadalajara, desde el año 2008. Y para ampliar este asunto de la Jornada de las Migraciones, la Semana de las Migraciones y de la situación social de la inmigración en Guadalajara, tenemos en la mesa a Ana Yela, que es técnico, experta en la materia y que pertenece a la organización ACCEM, una de las organizaciones católicas más implicadas en el mundo de la migración. Bienvenida, Ana. Hola, buenas tardes. Hemos oído a Norma hablar de datos de migración a nivel mundial, habla de 200 y pico millones de personas desplazadas en todo el mundo, de aproximadamente un 3% de la población, un 12% de inmigrantes en España, pero quería contigo profundizar un poco en los datos de Guadalajara, saber cómo estamos a día de hoy en la situación de porcentaje de la población inmigrante en Guadalajara, porque tradicionalmente, por lo menos en los años del boom económico, fuimos una provincia muy receptora de inmigrantes y llegó a ser una cota alta. Bueno, actualmente, como comentaba Norma, pues la migración está bastante presente en el mundo. Una de cada 33 personas en el mundo es migrante, ¿no? Pero en Guadalajara sí que es cierto que hemos sido una provincia bastante receptora de población inmigrante y es algo que, bueno, se sigue manteniendo. Actualmente, según los datos que presentamos en la última presentación del Observatorio Permanente, en diciembre, hay un 15% de población extranjera en nuestra provincia. Es una tasa que puede haber quizás sufrido evoluciones. Nos basamos en datos del INE para obtener las estadísticas y sí que es cierto que también ha habido mucha gente que queda invisibilizada en esas estadísticas porque hay mucha gente que no está presente en el padrón y sigue residiendo, ¿no? Pero vamos, basándonos en datos objetivos, hay unas 40.000 personas actualmente extranjeras en nuestra provincia, la mayoría personas en edad laboral, entre los 16 y los 60 años, aproximadamente un 15% de la población de la región, o sea, de la provincia, es de origen extranjero. Una crisis que ha azotado tan duramente a España y también muy duramente a Guadalajara. En el año 2007 apenas existía el paro en Guadalajara, estábamos por debajo del 4% según la EPA en septiembre de 2007. A la vuelta de 5 años estamos en un 25% de paro. No sé si ha provocado la salida de inmigrantes de Guadalajara, gente que aquí ya no tiene solución para su vida, y si está descendiendo el número de inmigrantes con respecto a los años del boom. Pues quizá no ha afectado esa salida tanto como lo que podemos pensar, porque hay que tener en cuenta que igual que para hacer un viaje a cualquier sitio hace falta unos recursos, para volver a tu país esos recursos también son necesarios. Actualmente hay mucha gente que está sin ningún recurso económico, que se ha quedado, como bien dices, pues en desempleo. De hecho, la tasa de desempleo en población extranjera es mucho mayor que en población española. La tasa actualmente está en un 35% de paro en población inmigrante, un 35%, y en un 22% en españoles. Como te decía, no todo el mundo puede volver a su país, no todo el mundo puede emigrar. Porque se quedan tan mal que no tienen ni para volver, eso es de lo que estamos hablando. Efectivamente. De hecho, ACCEM, que somos una de las organizaciones junto a Cruz Roja que llevamos programas de retorno voluntario,
pues se ha visto en la situación de tener que ayudar a muchas personas a poder retornar a su país. Ajá. Incluso en 2012 hubo personas que ni siquiera pudieron hacer efectivo ese retorno porque también pues las ayudas que había para poder retornar se paralizaron y pues hay mucha gente que no puede ni siquiera volver a su país. Cuando te quedas sin dinero ni para volver y eres un inmigrante o una familia de inmigrantes que no tiene lo que tenemos los españoles cuando atravesamos dificultades económicas, que es algo tan importante como el colchón familiar, esos pensionistas que están manteniendo a toda la familia, o esos padres mayores que están acogiendo en su seno de nuevo a los hijos que se fueron de casa y que no pueden seguir. ¿Qué ocurre con esa gente que ni tiene colchón familiar en España, ni tiene para volver a su país a vivir de una manera más modesta? Me imagino que engrosan las bolsas de la pobreza más extrema. El riesgo de exclusión es muy alto y uno de los factores que llevan a un riesgo de exclusión tan alto en población extranjera es efectivamente esa falta de apoyo social, ¿no? Te encuentras solo, con cargas familiares a las que no puedes dar respuesta y encima con un sentimiento de fracaso de tu proyecto migratorio, que eso también, las consecuencias emocionales que eso conlleva también son muy duras. No quieren volver derrotados, ¿no? No quieren y a veces no pueden tampoco, por lo que te decía, porque pues al final el orgullo es algo que todo el mundo, para salir adelante y sobre todo por tu familia, te lo tragas como sea, pero es que a veces ni siquiera tienes la posibilidad de poder volver a tu país. Y están viviendo en condiciones que no llegan ni a la mínima dignidad, entiendo. Esta gente que sale, dices que no tanto como podría parecer, pero los que sí salen, ¿vuelven a sus países o buscan otros destinos extranjeros donde poder tratar de seguir haciendo fortuna? Pues yo creo que hay de todo, pero mucha gente trata de volver un poco a la red social quizá de su país. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que tuvo que salir de su país no solo por motivos económicos, sino por motivos de urgencia para su vida, ¿no? Los solicitantes de protección internacional. Estas personas obviamente no pueden retornar a su país porque salieron huyendo de él. Entonces, pues quizá buscan salida en otros países, pero la salida es complicada. Borja. Ya que estamos en esa semana de las migraciones, quería saber qué contenidos concretos o cómo se abordan de forma concreta y en qué ayudan a los inmigrantes en toda esta problemática que estamos hablando, pues estas diferentes actividades que tenéis, qué es lo que les ofrecéis y cómo les ayudáis en concreto en esta semana, al margen de todas esas actividades que hacéis durante el resto del año. Bueno, el objetivo de la semana no es como tal ayudar a las personas inmigrantes, porque hablamos de la semana de migraciones. Hay migración de gente que viene a España, también migración de gente que sale de España. Ahora lo estamos viendo muchísimo, ¿no? Hay muchísimos españoles que están teniendo que salir fuera a buscarse la vida. Lo que trata la Semana de las Migraciones es digamos, dos objetivos. Visibilizar pues, la riqueza de diferentes culturas, la riqueza de poder compartir cosas, gente de un país y de otro, y de sensibilizar acerca de la realidad de la migración, de lo que conlleva la migración, tanto negativo como también positivo. Nos gusta también sacar la riqueza del compartir personas de diferentes puntos, pues un espacio común. Las organizaciones vinculadas a la Iglesia y que tienen que ver con el fenómeno migratorio, como Guadacoge o como ACCEN o como el OPEGU y el OPAS, los observatorios permanentes de los que nos hablabas antes, Ana, ¿están también trabajando en el fenómeno este que comentabas de la emigración de españoles fuera? ¿O demasiado trabajo tenéis con solventar los problemas de los inmigrantes aquí en Guadalajara? Bueno, en el caso concreto de ACCEN es una entidad estatal y nosotros tenemos también sede, por ejemplo, en Bruselas. Tenemos también un departamento internacional que también trabaja con españoles emigrados. De hecho, el origen de la entidad fue los españoles que emigraban fuera, ¿no? Tratamos de seguir trabajando con todo tipo de migración. Además es que estamos hablando de que la mayoría de las entidades, y bueno, en concreto ACCEN, que es para quien yo trabajo, no trabajamos solo exclusivamente con inmigrantes por el hecho de ser inmigrantes, sino porque son uno más de los colectivos en riesgo de exclusión con los que las diferentes entidades trabajamos. Actualmente también atendemos a muchísimos españoles aquí en nuestro país que están pasando circunstancias muy, muy complicadas y de hecho pues se ha convertido en nuestros datos de 2012 pues en la tercera nacionalidad más atendida dentro de nuestros servicios, después de la marroquí y la peruana. Durante 20 años esta provincia tuvo un obispo especialmente implicado en esto de las migraciones, un experto nacional e internacional en el mundo de las migraciones como era José Sánchez. El cambio de obispo de hace 2 años a esta parte, la llegada de Atilano Rodríguez,
¿ha mantenido esa vocación de la diócesis, ese impulso en este tipo de políticas, o han cambiado sus prioridades? No, yo creo que no. Yo creo que el trabajo que hizo don José fue un trabajo muy importante, un trabajo que dejó que caló mucho en todas las entidades, tanto vinculadas como no vinculadas con la Iglesia, pero que trabajan en el ámbito social. Y la llegada de Atilano, pues bueno, ha continuado un poquito ese trabajo, nos ha hecho determinadas visitas también para ver cómo funcionan los servicios y pues qué necesidades tenemos, su interés por seguir conociendo cómo funcionamos y qué necesidades tienen las diferentes personas que pasan por las entidades, creo que sigue estando presente. O sea, no hemos notado un cambio y creo que todos seguimos trabajando por esta realidad y sobre todo en los tiempos que corren. ¿Cómo están los recursos que tiene la Iglesia Católica en Guadalajara para este asunto de las migraciones? Me refiero a organizaciones como Guadacoge, que nos consta que por lo menos en meses atrás lo pasó muy mal, con impagos, con situación de verdadero límite, de que no tenían ni para pagar, ni no cobraban de la Junta y tal. ACCEM, los observatorios permanentes, ¿cómo estáis? ¿La crisis os está atizando muy duro o os mantenéis bien? Bueno, en primer lugar, estas entidades que trabajamos en la campaña no somos entidades directamente vinculadas con la Iglesia, tenemos un vínculo muy especial porque estamos alojadas todas en el centro diocesano, que la verdad es que el trato siempre ha sido excelente. Pero bueno, quizá también las necesidades económicas vienen también por partes de subvenciones externas y sí que es cierto pues que han sido momentos complicados, tratamos de salir adelante, seguimos intentando poner toda nuestra carne al asador y bueno, intentando pues eso, recuperar un poco el ritmo y recuperando pues ciertos pagos que suelen ir viniendo con retraso. Y bueno, muchas entidades, la verdad, sociales, tristemente se han quedado en el camino. Ha habido muchas entidades de Guadalajara que trabajaban apoyando a personas con necesidades que han tenido pues que echar el cierre. Por suerte, las entidades que estamos en Casa Nazaret podemos seguir trabajando. Sí que es cierto pues que pues los recursos técnicos se ven quizá mermados por esa falta de financiación o recortes en esa financiación. Pero bueno, seguimos intentando dar respuesta al trabajo del día a día, que por el contrario cada vez es más, ¿no? Quería hablar también de la Jornada de las Migraciones como fenómeno internacional. En la rueda de prensa a la que hemos asistido esta mañana se nos ha repartido una serie de material con el programa y perdona, hay también un texto del Papa, de Benedicto XVI, en el que se refiere a esta jornada mundial, porque es una jornada internacional, y he entresacado 2 o 3 párrafos que me parece interesante que comentáramos y que destacáramos. Por ejemplo, una en la que habla de la Iglesia como entidad que tiene que promover una auténtica integración de los inmigrantes en las diferentes zonas y no solo una mera labor asistencial. Ese es uno de los aspectos que más hemos querido reforzar en esta campaña de este año. El no quedarnos en la asistencia, no queremos volver, y el mensaje que trasladaba un poco el Papa es, no queremos volver a una simple asistencia de dar comida a quien no tiene comida. Creemos que el trabajo tiene que ir mucho más allá, el trabajo de la Iglesia, el trabajo de las asociaciones que trabajan por estos colectivos con dificultades, tiene que ir más allá de dar un plato de comida, ¿no? De hecho, una de las cosas que trabajaremos en la mesa redonda es expondremos el proyecto Plan Integral que llevan a cabo entre ACCEN y Cáritas aquí en Guadalajara, que consiste... Mesa redonda, ya que la citas, perdona que te haga un inciso, que va a ser el jueves 17 en el centro de Ibercaja. En el centro de Ibercaja, que siempre colabora con nosotros, hay que darles las gracias porque la verdad es que siempre prestan sus puertas abiertas para todo esto. Y pues como te decía, ¿no? El mensaje transmite fuerza en esa idea de no quedarnos en la asistencia, sino trabajar por la integración. Otra idea fuerza del documento, que me quedo con ella, que la he anotado, como me parece además una posición valiente del Papa, es la defensa del derecho a emigrar, de que todo el mundo tiene derecho a ir a donde considere que puede ganarse mejor la vida. Esta mañana lo hablábamos con una compañera con la que es abogada de Guadacoge, el derecho a migrar y el derecho a no migrar. Es decir, ojalá cada uno pudiéramos quedarnos en nuestro hogar, pero muchas veces las cosas no son así. Y luego, efectivamente, pues eso ya va atado al concepto de libertad, ¿no? Nosotros muchas veces en las entidades que trabajamos con el ámbito de la migración le hablamos muchas veces. ¿Quién es quién para ponerle barreras a una persona para moverse libremente por el mundo, ¿no? Y otra cosa valiente, a mi juicio, que dice el Papa, el control de la inmigración irregular
no debe confundirse con el cierre hermético de fronteras. O, si se me permite, a la pata la llana, no se puede confundir el culo con las témporas. Pues volviendo un poco a lo mismo, la libertad es un derecho humano, es un derecho que no debe ser vulnerado. Y bueno, pues una cosa es que regulemos, que vigilemos, pues porque haya un orden en todas las cosas, pero otra cosa es pues impedir a la gente buscar una vida mejor. Para cerrar, vamos a recordar un poco los actos de esta jornada, bueno, de esta semana de las migraciones. ¿Habéis tenido ya alguna misa, alguna Eucaristía relacionada con ello? Ya ha pasado, pero de aquí en adelante. El acto central es el domingo, ¿no? La misa del domingo a las 11, ¿dónde es? Es en el Colegio Santa Ana, que nos cede también el espacio para poder hacer allí. Hacemos una Eucaristía un poco pues más dinámica, también con pautas de otros países, ¿no? De cómo celebran la Eucaristía otros países, y luego acabamos después a las 12 con un acto intercultural muy bonito, porque participan tanto representaciones culturales de África, Latinoamérica como España, por lo que decíamos, ¿no? Hablamos de la migración en general y diferentes países. Ese acto de las 11 es el que tiene un carácter religioso. El resto de acto entiendo que no lo tienen por qué tener, ¿no? Están abiertos a cualquier persona, sea creyente o no. Es más, la mesa redonda del jueves pues es igual, es un acto en el que diferentes técnicos no vinculados directamente con la Iglesia, sino con diferentes asociaciones que trabajan con la migración y personas que han pasado por un proyecto migratorio van a compartir un espacio de diálogo sobre lo que es la migración. Pues es el domingo a las 11 la misa, a las 12 un acto intercultural, el jueves 17, una mesa redonda en Ibercaja por la tarde sobre derechos humanos, y también en Molina tenéis alguna cosita. En Molina también, sí, un cuentacuentos en el Centro de la Mujer. Bueno, Borja, siempre es un placer contar contigo con el análisis de la información. Te espero el martes que viene. Por supuesto, también es un placer venir aquí. Y a ti, Ana, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por venir a contarnos todo lo que va a dar de sí esta semana de las migraciones y la situación de la inmigración y la inmigración en Guadalajara. A vosotros. Y a ustedes ya lo saben, todos los días tenemos una cita con el análisis pausado de la información aquí en la mesa de 19 horas. Esto es Canal 19 2.0 y ahora les dejamos con música. Donde ponga en tu lugar, ¿de qué me vas a hablar? Este grupo que están viendo se llama Dinero, es un grupo de rock de Madrid que está en franca progresión, nació ya hace unos años y cada vez se van asentando más. Son buenos, ¿verdad, Borja? Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de ir a algún concierto y son bastante enérgicos en el escenario. Le pregunto a Borja porque ya saben que es un experto, es músico y tenemos aquí la voz de la experiencia en esto del rock and roll. Es que los Dinero actuaron el pasado sábado en la Sala Óxido en ese macro festival de aniversario de los Despis, de los Despistados. Y bueno, así sonaron, estaban presentando su nuevo álbum que se llama Año Perro. Con ellos les dejamos.